autoriteit, de Groningen aan, dat aan het Tilburg, het hartelijk zijn. Oh, ahí están, ¿eh? Let me see, where am I? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Qué bien. Ok. A ver si entra más gente. Hoy estamos muy bien representados desde España. Él llegó de viaje. Amigo Edgar. Que va a perder su oportunidad de hacerse famoso y estar en el New York Times. Que yo sabía dónde iba a ir de vacaciones antes que me lo dijeran. ¿Qué tal, Asunción? Hace tiempo no llama, no escribe con preguntas difíciles. Qué bien. Que la gente todavía Вы способны. Это чудо, Соломон, настоящее чудо. Es mejor así, no sé. Vamos a ver. Bueno, ya hay 15, wow. Ok. Una pregunta sobre la clase anterior. De hecho, el que quiera le doy voz también. Le doy no solo... pueden hablar también. No. Ok. Pueden ver esto acá con el media player. Ok. Y si nadie tiene ninguna pregunta, o sea que está ahí contigo, Asunción. Están las dos juntas, entonces no se peleen. Okay. Cada una quede en su silla y no se pelee. Quédense las manos cada una con la suya. Ok. ¿En serio? A ver. Bueno, no creo que va a entrar nadie más. Si entran, ¿qué puedo hacer? Ok. Entonces el tema es así. Les voy seguimos hablando hoy vamos a hablar de dos cosas. De hecho, terminar la unidad. Uno es sobre otras ramas del judaísmo y también vamos a específicamente el hasidismo en contraste con la ortodoxia y reconstruccionismo y humanismo y otros temas y el otro tema que quiero hablar sobre ustedes sobre objetos rituales, que ya los voy a cubrir pronto, pero empiezo con este pequeño video. A ver si lo pueden ver.
Соломон, настоящее чудо. Ok, vamos a ver. El que conozca de qué se trata, no hable. Los que no saben de dónde es esta escena, ¿qué les pareció? Jasídico, dice David Rivera. Edgar Méndez dice folclore, muy buena. Bellísima. Ok. Ajá. Asunción es siempre crítica. Ya vas a ver. Bueno, ¿quién sos tú? 54893, aparece el número de el agente 86, Get Smart. Ok. Entonces, ¿qué es aquello? Ahora sí, a ver. Jorge, a ver, cuéntales qué es. Louis de Funès, el mejor cómico, hola, ¿qué tal? El mejor humorista francés. Aunque los franceses son imbéciles porque siempre les gustó Jerry Lewis, pero cuando tenían a Louis de Funès. Esta es una escena de una película que creo que en español se llama, bueno, pero era él, y exactamente, se llamaba Las locas aventuras del Rabí Jacobo, y es la historia de un antisemita que se mete en un rollo y lo están buscando y tiene que disfrazarse, se disfraza en rabino jasídico, y el baile, o sea, me da hasta lástima de destrozar los sueños de la gente, porque, ay, qué lindo que baile. De hecho, como lo dijo Asunción, es una caricatura de un baile jasídico, pero yo creo que de cierta manera los hasidim son una caricatura de ellos mismos, y cuando y por algún motivo, que esto tendrá que ver con la psique de la gente, mucha gente cuando piensa en judíos no solo piensa en judíos ortodoxos, pero piensa en hasidim. Yo pasé mucho tiempo estaba buscando una película para enseñarles para empezar la clase, y justo encontré esta, porque que de verdad hace mi punto. Si ustedes después quieren que les enseñe otras películas de baile jasídicos, también son muy caricaturescas, o sea que todo el comportamiento es muy estilizado, o sea, es muy regimentado, y mucho también está basado en esto, que el rabino hace algo y ellos copian. Hay de hecho una famosa música que se llama Wie der Rebbe Dance, cuando el rabino danza, Wie der Rebbe Dance, dancen alle de Hasidim, dancen alle de Hasidim. Cuando el rabino bailan todos los hasídicos. La 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 la. Wie der Rebbe schlof, cuando el Rebbe duerme, schlofen alle de Hasidim. O sea, que como que dando a entender que los hasidim, los discípulos, un bando de idiotas, y lo que el Rebbe hace, ellos hacen. O sea, de la manera que se visten es algo muy estereotipado. La primera pregunta que les tengo que preguntar es la siguiente. O sea, de alguna manera, por algún motivo, ojalá algún día alguien logre explicarme por qué se considera, cuando la gente piensa en hasídicos, piensa en este tipo de gente. Bueno, está bien, es que están tomados, Asunción. Con 2 botellas de vodka encima, tú también bailarías así. Sí, exactamente, el violinista en el techo, Sí, seguro. O sea, esta idea. Sí, yo creo que, o sea, yo en mi
mundo, mi relación con la gente, lidio con mucha gente, muchas veces líderes cristianos. Y una vez conocí una monja y estaba vestida normal, ¿no? Y le dije, ¿y por qué no estás toda de negro y volás? Como Sally Fields. Por supuesto que también en mi cabeza el ideal de una monja era una vestida toda de negro y que pudiera volar como Sally Fields en la película ¿cómo se llama? La monja voladora. Bueno, la primera pregunta, vamos a entrar a todo el tema de Hasidim, es bueno, hay varias preguntas, pero la primera pregunta es, y me llama la atención que de cierta manera el hasidismo ha logrado, es un movimiento muy poderoso entre los judíos, porque hasta han logrado no solo definir lo que es el judaísmo ortodoxo, han logrado, ya les voy a explicar, han logrado definir el resto del judaísmo en relación a ellos mismos, ya les voy a explicar lo que significa esto, y se han logrado definir como la versión verdadera o original del judaísmo. O sea, mi primera pregunta es, ¿qué es más antiguo? Suponiendo que antiguo es de más valor, no sé si es verdad. ¿Qué es más antiguo? ¿El judaísmo reformista o el judaísmo ortodoxo? ¿O el judaísmo hasídico? A ver, votemos. Piénsenlo bien. ¿Qué es más original? ¿El judaísmo reformista o el judaísmo hasídico? ¿Por qué dicen reformista? Pues saben, si yo estoy preguntando es porque hay curva, ¿no? ¿Qué quiere decir los dos son originales, Luigi? Buena contestación, Kurt. Todas las preguntas que yo hago son capciosas, David. Los dos son válidos. Sí, Luigi tiene razón. Ok, les voy a explicar lo que pasa. Que dejen de escribir. Lo que pasa es lo siguiente. Después escriban de nuevo. Ahora no. Hay que pensarlo históricamente. Yo ya les dije varias veces que el judaísmo nunca ha sido uno. Siempre ha habido varias maneras de ser judío. Habían fariseos, saduceos, escenos. Después, con el tiempo, habían judíos caraítas y judíos rabinitas. Después hubo un periodo bastante largo, la Edad Media, donde no pasaba nada. Las comunidades judíos eran muy fuertes, muy pudientes. No pudientes en el sentido financiero, sino que tenía un gran control sobre la comunidad. Por ejemplo, hay una sinagoga en Rzeszów, en Polonia, donde vas y en la entrada hay en la pared hay una cosa de metal así que sale de la pared y en contra y atado a esta hay otro anillo. ¿Y para qué era? Si alguien le hacía algo al rabino que no le gustaba o a la comunidad, ponían una persona atada con las manos así ahí adelante de la sinagoga y todos que llegaban, entraban y salían, tenían que pegarle o escupirle. Es básicamente el equivalente, yo no sé cómo se dice en español, pelourinho, que es en Portugal, en Brasil, el lugar a donde alguien que la corona estaba en contra lo ponía ahí para castigarlo en público. O sea, no solo que el rey, que el gobernador, el alcalde, otro, tenían el derecho de castigar a alguien, pero se hacía de una manera pública para enseñarle a la gente que no debes hacerlo. O sea, hubo un momento que el rabinato tenía tanto control sobre la gente que todo era decidido desde arriba y había de verdad un gran poder. Y ahí pasaron de hecho dos cosas que radicalmente cambiaron el mundo judío, que lo debilitaron de una manera inmensa. Primero fue más o menos al mismo tiempo,
los masacres de Khmelnytsky en Ucrania, en Europa Oriental, y tanto en Europa Oriental como entre Hasidim, la heresía de Shabtai Tzvi, el evento de Shabtai Tzvi en 1666. Primero Shabtai Tzvi, después Khmelnytsky. Entonces lo que pasó fueron controversias tan inmensas, hubieran tantas peleas, tantas discusiones. Hay novelas escritas sobre todo por Sholem Ash, por Isaac Bashevis Singer. Hay una novela que se llama Satán en Bilgoray sobre este tema, fabulosa la novela, que te habla de las inmensas peleas entre las comunidades, que fue tan fuerte y tan divisivo, y al final por supuesto quedó claro que Shabtai Tzvi no era el Mashiach, que la comunidad judía, el liderazgo de la comunidad judía quedó tan debilitado que cuando llegaron a existir nuevas ideas que en un proceso normal hubieran sido totalmente destruidas, los líderes hubieran ido a la cárcel, los hubieran pegado, les hubieran hecho cualquier tipo de cosa. Y nuevamente estas ideas siempre se daban en respuesta a otros eventos que se daban en el mundo. O sea, si algo cambia en el mundo, el judaísmo trataba de contestar de una manera efectiva. Y bueno, entonces el judaísmo estaba tan debilitado que cuando primero llegaron los reformistas, o más o menos al mismo tiempo, pero más o menos al mismo tiempo, el hasidismo son dos contestaciones distintas a distintas situaciones que existían en distintas partes del mundo. En Europa occidental los judíos estaban lidiando con el iluminismo, que, como les hablé la semana pasada, hacía que la gente estaba dejando el judaísmo directo y se convirtiendo al luteranismo, porque era imposible ser ortodoxo y vivir en el mundo abierto. Entonces dijeron, dejemos al judaísmo, y ellos dijeron, no, tú puedes ser un judío en la casa y una persona en la calle. Y el judaísmo hasídico es una contestación a un otro tema, un tema en que los judíos vivían en gran pobreza, y la visión del mundo era que este mundo no es importante, el mundo importante es el mundo venidero, pero sin embargo, para ganar el mundo venidero, lo vas a ganar basado en tu sabiduría, en tu enseñanza, en tu cuánto sabes de Torah. O sea, no importa que en este mundo seas un pobre como Tevye, que vende, que saca leche de las vacas y lo vende, pero si estudias la Torah y ganas mérito al estudiar la Torah, en el mundo venidero va a ser mejor para ti. Pero esta gente está viviendo en un mundo después de la inmensa destrucción que trajo Bogdan Khmelnytsky, y se dan cuenta que, wow, yo soy pobre en este mundo, mi vida es horrible ahora. Sin embargo, no importa cuán duro yo trabaje, mal puedo mantener a mi familia. Y de hecho la gente se moría. No son de Litvak, gente de Europa Oriental en general. O sea, los Litvak, de hecho, al contrario. Ya llego a los Litvak en un minuto. ¿Ok, Luigi? No importa cuán duro yo trate de mantener mi familia, aún así no hay comida suficiente. De hecho, algunos de mis niños se van a morir de hambre, y de hecho hasta que trajeron la papa de Perú, del Nuevo Mundo, había hambre, y todos los inviernos la gente moría de hambre. Y de hecho la papa fue lo que llevó a la explosión poblacional de Europa, pero esto es otra historia para otro día. Y de hecho la papa era era la comida que la gente comía todos los días, desayuno, de almuerzo y de tarde.
Sí, la papa sí. Y sin embargo, la gente se da cuenta que la vida en este mundo era horrible y ellos, no importa cuán duro trabajaban, no lograban ni siquiera mantener sus familias, cuanto más tener tiempo para poder estudiar. Entonces, y era un mundo horrible, ¿no? Que recién las comunidades se habían destruido y todo, y la gente, un momento de gran desesperación, y alguien vino con la idea que en vez de llegar a Dios por tu conocimiento, tu sabiduría, de hecho, si uno lee muchas de estas novelas en literatura yiddish, habla mucho había muchas sinagogas, por ejemplo, que eran Lomdei Mishnayot, en Cracovia hay una todavía que se llamaba Lomdei Mishnayot, los que estudian la Mishnah, esto es bueno, pero había muchas sinagogas de gente que solo decían los salmos, porque decir los salmos es como repetirlo, es mucho más fácil, es para la gente sencilla, el que no tiene la capacidad intelectual o el tiempo para estudiar, el esfuerzo, cuesta estudiar. Entonces, ¿qué hacen? Repiten salmos, que también era una manera de ganar mérito en el mundo venidero a través de una pseudo sabiduría, cuando de verdad la gente sabía que la verdadera sabiduría era estudiar el Talmud, pero ¿quién tenía tiempo para hacerlo? ¿Okay? Y de hecho, hablando un poco de mí, el tío abuelo de mi papá fue un tipo que inventó un sistema que se llama Meir Shapira, de estudiar el Talmud una página al día, de tal manera que estudias todo el Talmud en 7 años, y hoy día yo tengo entendido que más de 1 millón de personas al día observan, estudian el Talmud de esta manera, que es algo que me parece increíble. Pero entonces, ¿qué pasó? Había en aquel momento también, era un mundo, tienen que pensarlo, que era un mundo con mucha inseguridad, un mundo sin penicilina, un mundo sin psicotrópicos, un mundo asqueroso, sucio, o sea, te caes en la calle, te cortás, recién una vaca cagado, te entra no sé qué de la vaca, te morís de infección así. O sea, no es, o sea, era algo común. Las mujeres morían en parto. Era un mundo, o sea, un mundo donde locura, como nosotros conocemos, que hoy día le das una píldora a alguien que mancitos, creían en posesiones demoníacas. O sea, era un mundo. Piensa que el único paralelo que yo puedo crear es así: cuando yo era chiquitito, era que ni siquiera se hablaba la palabra cáncer, porque cáncer nadie sabía lo que era. Entonces ni siquiera decías la palabra cáncer porque te atrae. Y hoy día se sabe que hay varios tipos de cáncer, que tener cáncer no es inmediatamente una sentencia de muerte, que hay estudios. O sea, yo creo que era un mundo muy difícil, ¿ok? La gente necesitaba algo para poder apegarse. Una de las cosas comunes entre judíos de todo el mundo, y aún en algunas partes del mundo todavía existe, es que la gente llevaba amuletos como talismanes, y había gente que los escribía. Y para saber escribir un talismán, un amuleto, tenés que saber los nombres cabalísticos de Dios, ser dueño, ser poseedor del secreto del nombre. Y esto en hebreo es ser un Baal Shem. Un Baal Shem. Baal es un maestro, un master del nombre. Entonces, específicamente nosotros hablamos, cuando se habla de hasidismo, se habla del Baal Shem Tov, que porque era todo bueno, o porque él era un dueño de un nombre bueno, del nombre bueno, o porque la mayoría de los Baalei Shem eran unos desgraciados que hacían todo por dinero. Y se supone que el Baal Shem Tov, que nació en nació en Medjugorje. Yo de hecho estuve ahí donde nació y estuve donde él está enterrado también. A ver si me acuerdo para no decirles idioteces, porque
no me acuerdo todos los detalles, pero ok, se llama el Besht, el Baal Shem Tov, y por supuesto se llama Israel Ben Eliezer, nació en 1720, y no me acuerdo ahora dónde nació, si fue en Medjugorje, era Medjugorje, yo estuve ahí. Aún se dan talismanes judíos primitivos, así de lugares como Irak y Afganistán. Si vas a Israel, Claudia, al museo de Israel Museum, hay una cantidad inmensa de talismanes, ¿sí? Sí, infelizmente yo creo que sí todavía tienen talismanes. Pero bueno, entonces lo que pasa es lo siguiente. Este Baal Shem Tov era un tipo que fue y creó varias ideas. La idea principal era que uno podía llegar a Dios no solo por su sabiduría, por su estudio, sino que una manera adicional es a través de la alegría. Entonces, ser alegre. De hecho, el nieto del Baal Shem Tov, que es muy temprano acá, Reb Nachman de Bratslav decía que mitzvah gdolah lihyot besimchat tamid, es una gran mitzvah estar siempre contento. En el caso de él, un hombre que murió muy joven y que sufría de depresión crónica, entonces él se ingenió entre él mismo la idea de que hoy día se sabe en la ciencia que si tú pensás pensamientos alegres te vas a quedar alegre, y si miras una película que por ejemplo es una escena de invierno, aunque esté calor sentís frío, él se dio cuenta de que si uno se pensara pensamientos contentos quedaría más contento, y es la manera que él se ingenió para tratar de su depresión. Hoy día es muy más sencillo, hay píldoras para esto, que también son, en mi opinión, en cuanto a judío reformista, una señal de Dios, Dios nos da las píldoras para resolver nuestros problemas. ¿Okay? No, por supuesto que importa ser positivo y alegre, pero depresión crónica con píldoras es mucho más fácil, tengo entendido. Pero bueno, o cualquier, la gripe también es mucho mejor con píldoras que sin. Bueno, entonces, perdón, ok, back to you. Entonces, a propósito de gripe, exacto, no es gripe, alergias. Ok, entonces, el Baal Shem Tov creó ciertas ideas, que él tenía un discípulo favorito, que era el que él deseaba, él quería que fuera que iba a llevar el movimiento, que se llamaba Pinchas Shapira de Koretz. Koretz es una ciudad en la Ucrania, y si quieren saber, Pinchas de Koretz era un ancestro mío, pero no se dio así, se dio que la versión hasídica es una, la verdad yo creo que es otra. La versión hasídica es que hubo el Baal Shem Tov, después hubo un pequeño grupo de gente que supo sus ideas y que eran líderes, y después hubo, y ya para la tercera generación, para la segunda generación, fue cuando el movimiento se hizo grande. En verdad, que el Baal Shem Tov y la gente de la segunda generación, como Pinchas of Koretz, eran rabinos hasídicos, y en la tercera generación eran grandes rabinos hasídicos, que el movimiento se dispersó así entre miles de grupos, ¿no? O sea, no había un liderazgo como había existido antes en Babilonia, en Israel, donde había un líder o dos líderes que llevaban a toda la gente. No, fue un movimiento sumamente difuso. La verdad es que existió el Baal Shem Tov, que era un líder. Él tuvo gente que supo de sus ideas y las pasaron a un otro grupo de gente, y este grupo de gente sí eran rabinos hasídicos, y ellos
recrearon, hay evidencia histórica de lo que les estoy hablando, es importante ahora, ellos recrearon al Baal Shem Tov en su propia imagen. El Baal Shem Tov no era un rabino hasídico, Baal Shem Tov era un líder místico, y para que sepa nada más, el tipo más importante del hasidismo no es el Baal Shem Tov, o sea, de la misma manera que en mi opinión el tipo más importante del cristianismo no es Jesús. ¿Quién es el tipo crucial para el cristianismo, sin el cual el cristianismo no hubiera existido? Pablo. Ustedes son tan inteligentes, exactamente. Esto me gustan mis alumnos. San Pablo. ¿Quién sos tú? 5, 4, 8, bla bla bla, que escribiste San Pablo. De hecho, la ciudad donde yo nací. Pablo. Sí, Pablo. Porque no aparece tu nombre, solo un número. Como ah, ¿qué tal? Sí, ok, good, qué bien. Ok, entonces, lo que Pablo fue para el cristianismo, Elimelech de Lijensk fue para el hasidismo. ¿Quién es Elimelech? No sé cuántos de ustedes conocen música yiddish, música hasídica, pero es el Rebbe Elimelech. Hay una música hasídica muy famosa, de Rebbe Elimelech is given azoi Freilech is given azoi Freilech Elimelech, etc. Ya ustedes saben que ustedes vienen acá no por el cantar, sino para un poco de sabiduría, del poco que tengo. Pero Elimelech es Elimelech de Lijensk. ¿Qué hizo Elimelech de Lijensk? Él, que era un rabino de la segunda, o sea, el santo de la primera, o sea, la primera generación de discípulos era Elimelech de Lijensk. Lo que él hizo fue que él compiló un libro muy raro, que se llama Shivhei HaBesht, las maravillas, no, en alabanzas del Baal Shem Tov, donde cuenta todo tipo de historias sobre el Baal Shem Tov. Y una de las cosas que los Hasidim aprendieron muy rápido, que de hecho es la esencia del judaísmo, es el valor de las historias. Si uno no, historias por sí mismas, no, o sea, a veces una lección muy compleja la gente no se va a acordar, pero si das una buena historia sí se acuerdan. Y el hasidismo se da por, ustedes miren cualquier site que miren que habla de hasidismo, siempre hacen el punto contando una historia. Y muchos años después puede ser que no te acordes del punto, pero de la historia te acordás, porque historias son muy poderosas. Y de hecho, historias son la esencia de la Biblia judía, del Nuevo Testamento. Es una manera muy judía de pasar los valores de una generación a otra. Entonces, este libro, Shivhei HaBesht, que de hecho en inglés se llama In Praise of the Baal Shem Tov, yo creo que no hay en español, en hebreo, de ahí vienen las historias principales, y basado en estas historias lograron pasar el liderazgo y pasar los valores y las ideas y seguir perpetuándolas. Y de hecho cada hasid, cada discípulo después podría contar historias milagrosas de su propio rabino. Hoy día, bueno, moviéndolo adelante, hasta antes de la guerra, por ejemplo, los Hasidim era un movimiento muy grande. Los Hasidim empezaron muy pequeños, hablando de 1800, y lograron tantos sucesos, porque por supuesto le daban a la gente exactamente lo que ellos querían, garantías de una vida futura mejor, eran muy entretenidos, eran muy cómicos, o sea, de hecho hay muchas cosas que los Hasidim hacían que en mi opinión es muy semejante a ministros bautistas o misioneros de hoy día. De hecho, a veces ellos hacían cosas distintas a propósito, sin motivo. Esta es nuestra tradición. Por ejemplo,
La tradición judía es, en Hanukkah, es lefarsem et hanes, publicitar el milagro de Hanukkah. Sí, como los carismáticos. Lo que ellos hacen es, por ejemplo, dicen, nosotros no, y la manera judía de siempre de interpretarlo es poner la Hanukkah en la ventana. Los Hasidim la ponían en la puerta. ¿Por qué en la puerta? Para ser distintos, no hay lógica. Es una jugada política. Y hoy día, Chabad, que son muy vivos, o sea, esto hay que darles, hacen algo mejor todavía. Ponen Hanukkiot en lugares públicos, en la Plaza Roja de Moscú, en el centro de Nueva York, a donde puedan, hacen. Y de hecho esto les trae una tremenda atención de la media, porque la gente, y es curioso porque, o sea, bueno, empecemos con los Hasidim. Los Hasidim se hicieron tan relevantes que antes de ellos, ustedes entienden que la ortodoxia como tal solo se diferencia cuando existe el reformismo, que de hecho es anterior al hasidismo, pero no mucho. Después, entre la ortodoxia, habiendo el judío ortodoxo, y esta gente empieza a hacer algo distinto, y aunque ellos eran la minoría, muy pronto ellos logran definir la mayoría. O sea, el mundo ortodoxo se divide en dos grupos, en Hasidim y Mitnagdim o Mitnagdim. Los Mitnagdim eran, por ejemplo, la gente, los Litvak, que preguntó Luigi, que eran, pero es interesante, es como si de pronto los hondureños se hicieran tan importantes en el mundo que de ahora en adelante el mundo fuera definido entre hondureños y no hondureños. Todo el resto del mundo, todo el resto de la gente deja de definirse como francés, americano, español, colombiano. No, ¿qué somos? No hondureños. O sea, un grupo muy pequeño por su habilidad, o sea, no quiero entrar en temas porque puedo hablar de esto a largo. De hecho, el mismo método que ellos usaron 200 años atrás lo usan hoy día también, pero no sé si es dinamismo, yo creo que más bien falta el carácter, pero no, o sea, por ejemplo, acá en Kansas City la gente de Chabad no tienen vergüenza de quitarle a la comunidad lo que sea. Lo que ellos necesitan van y toman, es de ellos. O sea, todo el resto de la gente andamos uno alrededor del otro como que caminando en huevos. Ellos entran, o sea, para no quitarle nada a nadie, ellos vienen y toman, es de ellos. O sea, es una visión es muy lindo vivir creyendo que tenés toda la razón. Los de Chabad y por todo el mundo por supuesto son muy activos, son muy misioneros. Hay muchas cosas lindas sobre Chabad, pero hay cosas muy raras, y que de hecho, que si uno entiende la historia, es exactamente lo que siempre han hecho. ¿Okay? Pero bueno, por eso ha tenido suceso. Entonces, una de las cosas interesantes es que, rápidamente hablando para terminar todo el hasidismo, es que habían centenas de sectas, hasídicas. Los judíos hasídicos durante el Holocausto sufrieron mucho más que los otros judíos, porque no tenían la capacidad de esconderse, vivían en sus propios grupos segregados, no conocían a nadie. Cuando nosotros escribimos nuestro libro sobre judíos que sobrevivieron ayudados por no judíos, no logramos encontrar un solo judío hasídico que hubiera sobrevivido con ayuda de otros, de no judíos. No que no los haya, pero habrán sido muy pocos, porque no tenían los contactos, vivían en un mundo muy cerrado y tampoco tenían la capacidad de hacerse pasar por no judíos, por sus temas culturales. Entonces,
durante el Holocausto, de hecho, algo muy raro pasó, fue que en general, no en general, en todos los casos que yo sepa, los rabinos hasídicos les dijeron a los discípulos: tengan fe, Dios va a proveer, Dios los va a ayudar. Y cuando la cosa se puso fea, en general lo que los rabinos hasídicos hicieron fue que ellos escaparon, ellos se fueron y dejaron todos sus discípulos atrás, no lograron sacarlos. Ellos se salvaron a ellos y, si posible, sus familias, en algunos casos tampoco, ni siquiera a los hijos y a la señora, y vinieron a Estados Unidos, a Israel, y por esto el judaísmo hasídico disminuyó mucho. Aunque hay varias sectas, hoy día la secta más grande creo que son los Satmar, de la familia llamada Teitelbaum, el Rebbe. Otra dinastía muy grande es Ger. Es muy curioso porque Satmar viene de un lugar en Rumanía llamado Satu-Maru, que es Saint Mary, Santa María. O sea que los Satmar son los hasídicos de Santa María. Los hasidim de Ger, que de hecho a los cuales mi familia está conectada, porque nuestra linaje se como fundió con la familia de los rabinos de Ger. Mi linaje, aunque yo nunca hubiera sido de Rebbe, era de Kotsk, el Menachem Mendel Morgenstern, de mis ancestros, que era el Rebbe de Kotsk, se llama el Kotsk Rebbe, que él era muy famoso. Pero el linaje se unió con el linaje de Ger, y Halberstam es el apellido de la familia, y ellos también son muy grandes. Los de Chabad son muy pocos, unos 20 o 30 mil. Yo creo que de Satmar habrán unos 200, 300 mil. Ger es la palabra judía para el nombre de la ciudad de donde ellos vienen, que es Gura Kalvaritsa. Gura Kalvaritsa es la montaña del Calvario, que se supone en Jerusalén hay una montaña que parece como una calavera, donde Jesús fue crucificado ahí por encima de ella. Se llama el Calvario, Gura Calvaria, o la piedra del Calvario, algo así. Esta ciudad en Polonia se llama Gura Kalvaritsa, que es la palabra polaca para el Calvario, y ellos son los judíos del Calvario. Entonces, las grandes sectas judías son los descendientes, los que de Santa María, los del Calvario. Es un gran chiste, pero por supuesto que ellos no te van a decir. Y por supuesto hay unos temas tan raros con esta gente que, por ejemplo, en lugares como no cogen el sexo como un pecado, al contrario, creo que cogen como conejos, Alberto. Pero de hecho no hay mucho más que ellos tengan para hacer que sea entretenido. ¿Okay? Y de hecho es mentira que usen una cosa con un agujero. Es mentira. Mándamelo. No es mi experiencia con Hasidim. No, nada que ver con la iglesia rusa en Israel, Claudio. Ok, entonces, fíjate que los Hasidim en Israel creo que tienen un número más alto de los de Ger. Por esto tenemos tanta disfunción sexual en mi familia, que puede ser de Alberto. No. ¿Sí? Bueno, hay que hacer una mitzvah especial, Jorge, para ir a ver. Ok, no sé por qué les voy a decir, pero les voy a contar. Una pareja tenía problemas ortodoxos, tenía problemas sexuales, van y hablan, y van al rabino, y el rabino le dice: ¿sabes qué pasa? Tu obligación que tú excitar a tu esposa, de pronto no la estás excitando suficiente, trata esto, el otro, no marcha, y le dice: ¿sabes qué? De pronto es que sos tú que no logras hacerlo. ¿Sabes qué? De pronto
visualmente no le llamas atención a tu esposa. ¿Por qué no contratas a un tipo grande, fuerte, sí, macho, que esté con ustedes ahí, y por mientras ustedes hacen el amor, él los abanica? Y fueron y no marchó, estaba en esto, y la esposa dijo, ¿por qué no cambian? Entonces ahí está el tipo abanicando y la esposa haciendo el amor con el hombre, y ella lo disfruta y goza y todo, y el tipo me dice, Beshmak, así es que se abanica. Ok, end of story. Muy bueno. Ok, no sé por qué salimos del tema principal. Bueno, voy a ver si corto esta parte de la clase eventualmente. Ok, como les decía, Chabad ha logrado, porque tuvieron un líder de verdad, benchmark, así es que se abanica, porque al final ella logró llegar al orgasmo. Ok, Alejandro, la gente de Morelia un poco despacio. Ok, entonces, bueno, el tema principal es, por algún motivo, Chabad se ha hecho el modelo del judaísmo, y yo creo que está más bien basado en el hecho en que ellos han entendido muy bien marketing. O sea, el mercadeo de ellos es mejor que de cualquiera, y esto es lo que hace la diferencia, en mi opinión. ¿Okay? Ok, hablemos de otro, pero yo les diría que, una cosa interesante, específicamente Chabad, o sea, en general los judíos hasídicos son muy cerrados, no reciben a nadie. O sea, no es que ellos están en contra de no judíos, ellos están en contra de todos que no sean de ellos. ¿Okay? Y porque son comunidades muy cerradas, y así es que son. Los de Chabad son únicos en que no, para nada. Chabad es sumamente, no tiene nada que ver con los Litvak. No estás equivocado, Luigi. Los Litvak son, al contrario, es un movimiento de gente sumamente seria sobre su estudio y todo. Es algo fabuloso. ¿Okay? Ok, ahora seguimos esto para después. Lo que voy a decir es que la diferencia de Chabad es que Chabad están dispuestos a ser misioneros en relación a judíos. En relación a no judíos, aunque ellos son simpáticos y tratan de ayudar y de recoger dinero, pero no tienen el interés, no hay interés de ir afuera. ¿Ok? Ok, ahora, esto sobre el hasidismo. Hay otros movimientos en el judaísmo. Hay un grupo muy pequeño. O sea, ahora les voy a hablar de los grupos grandes de hasidismo son Ger, Vishnitz, Belz, Bobov, Satmar, Pupa, Munkach, hay montones. ¿Okay? De hecho, mis papás fueron casados por el Munkacherem. Pero bueno, ok, hablemos del reconstruccionismo. El reconstruccionismo fue creado por un tipo, esto se llamaba Mordechai Kaplan, que escribió un libro que se llamaba Judaism as a Civilization, Judaísmo como una civilización, que es un libro así grueso, que el único que lo entendió fue Mordechai Kaplan, nadie más. Pero básicamente lo que creen es que cada generación agarra el judaísmo, lo come, lo digiere, lo disminuye a sus elementos más esenciales
y lo reconstruye, de ahí el nombre reconstruccionismo, lo reconstruye según las necesidades de su tiempo, de donde están. Por ejemplo, en India, donde hay mucho misticismo y mucha creencia en dioses y cosas así raras, los judíos de India son muy adeptos de Eliyahu Hanaví, de Eliyahu el profeta. Para ellos el Eliyahu Hanaví es casi como un semidios. ¿Y por qué? Se queda muy claro que es por el tema de que tienen la necesidad de crear un elemento judaico que lidee, que conteste la realidad de ellos. En California, por ejemplo, si hay mucho tema de yoga y la gente quiere encontrar un elemento judío equivalente, entonces hacen yoga con las letras hebreas. Esto sería un ejemplo de reconstruccionismo. O el judaísmo reformista, es decir, en nuestro tiempo se valora más el elemento intelectual que en el ritual. Nosotros nos apegamos a estos elementos del judaísmo, que no sé si me hago claro. Y bueno, entonces Mordechai Kaplan fue un tipo que vivió 102 años. Él no creía en el mundo venidero, por eso dicen que vivió mucho. Él estudió en el Jewish Theological Seminary, salió del movimiento conservador, y en 1922 creó la Sociedad para el Avance del Judaísmo, que 13 años después, en 35, se hizo llamar la Fundación del Judaísmo Reconstruccionista, y en 68 crearon un movimiento rabínico para ordenar rabinos. Curiosamente, cuando ellos crearon aunque el reconstruccionismo no tiene nada que ver especialmente con homosexualismo, en aquel entonces el movimiento reformista era muy en contra y no permitía a la gente que eran homosexuales entrar al seminario rabínico. De hecho, hasta hacían testes psicológicos y todo. Y entonces, como que por falta de opción, la gente terminaba en aquel seminario. El conservador tampoco los aceptaría y ellos sí lo aceptaban. Y hoy día hay una gran, no sé cómo decirlo, que de hecho yo no lo considero positivo. O sea, yo entiendo el proceso, pero hay una gran agenda gay en el movimiento reconstruccionista, que ojalá usted entienda que lo que estoy diciendo no es un statement o algo en contra de gays. Para mí es irrelevante, no estoy ni en favor ni en contra, pero me llama la atención que exista un movimiento que una gran parte de las decisiones son hechas basadas en los deseos o en la opinión de un grupo específico que no tiene mucho que ver con el resto de la mayoría del grupo, pero que tiene que ver con la agenda específica de los líderes. Ya pronto les voy a decir también por qué estoy en contra de sinagogas de homosexuales. Pero no es sí, por supuesto, Luigi. O sea, en un momento fueron aceptados ahí, pero han creado una gran... Yo he tenido muchos contactos con gente en el movimiento reconstruccionista, ni todos son homosexuales, pero hay una gran agenda homosexual, lo que me llama mucho la atención, porque en mi opinión es ajeno a la misión principal del movimiento, y yo creo que al final no les ayuda. Yo creo que más bien es la agenda de los líderes, más bien que de la gente que va ahí. Pero judíos de reconstrucción son muy pocos, son solo, yo creo que el 1% de la población. Y siguen las ideas de Mordechai Kaplan. Mordechai lo que él decía, por ejemplo, es que la Torá, los textos son parte del folclore judío y que debe ser preservado para garantizar la perpetuación de esta
de esta civilización judía. Normalmente su idea es que el judaísmo era una civilización, que no era solo religión, no era solo raza, una civilización. Mordechai Kaplan es más conocido entre todos por ser el creador del Bat Mitzvah. Él tenía una hija, tenía solo hijas, no tenía hijos. La hija se llamaba Judy, y en 1922 fue la primera que tuvo un Bat Mitzvah, fue la hija de Mordechai Kaplan. Por supuesto, después fue adoptada por un movimiento reformista y por un movimiento conservador. La otra cosa del movimiento reconstruccionista es conocido es que no solo tienen sinagogas con rabinos, pero tienen muchos Havurot, son grupos liderados por la misma gente, o que el rabino no tiene una posición tan exaltada como en otros lugares, sino que el rabino es uno más de la gente. ¿Okay? Okay. Rápidamente, otros movimientos. Hay un movimiento que se llama el judaísmo humanístico, que fue creado en Detroit, en las afueras de Detroit, por un tipo llamado Sharon Wine, en 1963, que se enfoca en mantener la identidad judía sin tener que creer en un Dios personal, que es creador y que manda el mundo, sino que aceptan una filosofía que es centrada en el ser humano, que junta la celebración de la cultura judía e identidad junto con valores humanos. Entonces, en vez de decir bendito sos tú, eterno nuestro Dios, que nos santificás con mandamientos y nos comandás prender la candela del Shabbat, por ejemplo, ellos tendrían una versión diría: bendita es la luz adentro de nosotros, que nos lleva a compartirla con los demás y juntos alumbrar al mundo. No, puede ser que sean ideas muy raras para gente yo creo que es judaísmo. Yo era soy amigo con un rabino humanista en Cincinnati. Yo creo que la gente es lo que es, o sea, no es distinto porque no puede. Sí, hay mucho New Age, por supuesto, pero la gente es lo que es. Después, hablando de New Age, no sé si es monoteísmo. Monoteísmo es no teísmo. Sacar el mo es no teísmo. Quieren ser judíos, pero no creen en Dios o no están seguros si creen en Dios. ¿Ok? Y finalmente les voy a hablar de algo muy raro que se llama renewal, que es renovación. Es un movimiento pluralístico que explora temas de Kabbalah, de Hasidismo, pero hecho en un contexto no ortodoxo, y que tiene muchos temas como feminismo, pacifismo, la preocupación con el medio ambiente, prácticas extáticas como meditación, canto, baile. Es California, básicamente. Ellos también toman de rituales asiáticos y de los indios norteamericanos. En lo personal, gente de la cual yo quiero la más grande distancia posible, pero no quiero que ninguno de ustedes ande diciendo que no les enseñe bien. Ok, hablando de objetos judíos, hay una gran sección sobre objetos judíos en mi libro, pero básicamente en Hamadrich, pero hablando así rápidamente, vas a la sinagoga, lo principal que vas a ver es, una sinagoga de verdad va a tener una arca. El arca va a ser siempre el punto. Los mesiánicos no son judíos. Sí, está bien, hablamos de objetos la próxima semana. Los mesiánicos es así. Hay que pensar que ¿por qué existe un movimiento que se llama Jews for Jesus? Judíos para Jesús.
pero no hay un movimiento que se llama musulmanes para Jesús, o chinos para Jesús, o negros para Jesús. Los renuevos se basan en lo que el líder del renuevo desea aquel día, Luigi. Lo que le toque aquel día, ¿ya ha sido otra religión? No. Mira, siempre y cuando me permitan hacer lo que yo quiero, que hagan lo que los hace feliz. Pero cambiando de tema, o pregúntenos si quieren sobre el tema anterior y después me muevo a mesiánicos entonces. Ok. Hablamos de mesiánico. El tema mesiánico es así. La primera pregunta es, la que le hice antes. ¿Por qué los judíos ortodoxos tienen tanto poder en Israel? Por Ben Gurion. Cuando empezó... Sí, les voy a decir algo. Este mundo está todo loco. Ustedes si quieren resolver el problema, mándenme todo su dinero y todo se va a resolver. No, es un chiste. Ok. Ok, porque esta siempre es la contestación de líderes religiosos, ¿no? El problema que tienen ustedes es que el dinero que tienen le está causando problemas. Mándenmelo, yo lo voy yo me hago el problema. No, ¿qué diezmo? Todo. Ok. En serio, ¿por qué hay un foco claro en los judíos? ¿Por qué hay judíos para el judaísmo y no hay musulmanes para el judaísmo, musulmanes para Jesús, o budistas para Jesús, o animistas, paganos para Jesús? A ver, ¿por qué el foco en los judíos? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, imagino que tendrá alguna idea. Porque eso de la judía más o menos va por ahí, la competencia, por eso. Bueno, ok, el tema es así. Parte de hay varios temas acá. Primero hay que pensar quiénes son los mesiánicos, de dónde vienen. Los católicos nunca son mesiánicos, porque los católicos creen en dos pactos. Ellos creen en el pacto de Abraham y en el pacto de Jesús. El pacto de Abraham es todavía, cuando Jesús viene, no viene para obliterar, para cancelar el pacto anterior, sino que el pacto anterior sigue válido para la gente que tenía este pacto, los descendientes de Abraham, pero de Jesús en adelante, el resto del mundo, que era la idea de Pablo, el resto del mundo solo puede llegar al Padre a través del Hijo. ¿Okay? Sin embargo, hay algunos grupos que se llaman supersesionistas, creo, que el pacto de Jesús, el nuevo pacto, la Brit Hadashah, el nuevo pacto, el nuevo covenant, viene a cancelar, anular el anterior, y por lo tanto todos para llegar a Dios, tienen que hacerlo a través de Jesús. ¿Okay? Entonces, empezamos por ahí. Si tú sos católico, o la mayoría de los protestantes normales, deja a los judíos en paz. O sea, ¿para qué molestarte con ellos si hay todo el resto del mundo que necesita ayuda, necesita llegar a Jesús? ¿Para qué molestarte con los judíos si ellos igual si siguen como están también? Entre los que creen, sin embargo, que hay solo un pacto y que el pacto de Jesús anula, en inglés eran supersesionistas, que el nuevo pacto cancela el anterior. Ellos ven la necesidad de convertir a todo el mundo. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿por qué específicamente los judíos? Porque para esta gente en particular, el hecho que los judíos acepten a Jesús es crucial
un grupo pequeño de gente es crucial para el resto de la humanidad. Si acá en Estados Unidos hay una serie de películas, de libros que se llama Left Behind, que fueron dejados para atrás, que es lo que va a pasar, como ficción científica, es lo que va a pasar al final de los días. Y para esta gente los judíos tienen un papel primordial. Por esto hay esfuerzos específicamente, exactamente para validarlos, porque solamente cuando los judíos lleguen a reconocer su error y aceptar lo que han hecho, y esto todo está basado en el libro de Revelaciones, 600.000 judíos, algo así, van a aceptar, y todos los demás van a ser muertos. Y para esto es necesario que todos los judíos estén en Israel. Por esto ves que entre esta gente están muy listos, muy dispuestos a ayudar al Estado de Israel, en mi opinión, por los motivos equivocados. Es como decir así: yo odio a Jorge, lo odio, entonces lo que voy a hacer, quiero que se muera de diabetes, entonces ¿qué hago? Cada vez que lo veo le traigo más chocolate. Pobre Jorge me ve dándole chocolate y dice: ay, mira cómo el rabino me quiere. Cada vez que me ve me da más y más chocolate, y sin darse cuenta que mi objetivo es, por un lado, agradarlo, pero por otro lado, engordarlo lo más posible y para que tenga diabetes, para que se muera pronto. Esto de hecho es lo que hacen los cristianos evangélicos con Israel. Nos ayudan, pero el intuito que tienen ellos en ayudarnos no es un buen intuito, sino que trae a todos los judíos a Israel para que ahí Jesús venga. Y hay toda una ideología muy loca y muy perversa, que yo no sé cómo de una manera ética y moral ellos logran justificarse para ellos mismos que están haciendo bien. ¿Okay? Entonces, el otro tema que a mí me molesta, o sea, siempre yo he estado acá y les he hablado, cada uno que haga lo que se le cante. Si querés bailar como mono, baila como mono. Si querés comer kasher, come kasher. Andar de equipán, hacer lo que se te cante. Siempre y cuando, en mi opinión, lo que es básico es ser ético y moral. Uno de los temas del judaísmo mesiánico es que ellos claramente en los años 50, 60 crearon una estrategia que fue empezada con este grupo que se llama Jews for Jesus, judíos para Jesús, de crear una campaña para tratar de convertir a los judíos, pero hacerlos creer en Jesús, pero con decepción. O sea, cuando hablo muy claramente: esto es esto, aquello es. Se me olvidó decirles porque estoy en contra de sinagogas de homosexuales, hablando en hablar rápido digo para que nadie se moleste conmigo. Yo estoy en contra de sinagogas de homosexuales y creo que son un absurdo, y estaré siempre en contra porque creo que ellos deben ser aceptados en todas las sinagogas, que segregarse no es la solución, al contrario, realmente el problema. Pero acá ustedes ven que cuando yo hablo, ahora regreso al tema principal, cuando yo hablo claro, no trato de que no haya. Mi señora dice que yo debería ser más diplomático. Yo digo lo que tengo que decir, si no te gusta, colgar. Pero el gran tema de este del mesianismo judío es que es una manera de proselitizar a los judíos, pero en vez de decir hacete cristiano, cree en Jesús, dicen no es Jesús, es Yehoshua. Ellos tienen manuales completos hablando de cómo hacerlo, ¿no? Entonces ponían en principio a pastores, los ponían con kippah, con talit, con todos los elementos de afuera que parecieran judíos. La comunidad judía, por supuesto, es muy rara. O sea, entre nosotros somos muy peleamos mucho, ¿no? Entonces, si por ejemplo llega una familia, por decirlo, ¿ok?, que no son afiliados,
y viene y dice, quiero un bar mitzvah para mi hijo. Yo le digo, muy bien, mire señor, usted tiene que hacerse miembro, el niño tiene que estar en la escuela por lo menos 3 años, tiene que estudiar, tiene que hacer otro. Este tipo que no fue afiliado con su esposa, de pronto judía, no judía, lo que sea, no sabe, y tengo hace tanto tiempo y tanto dinero, ¿y por qué? Y no le ven mucho el punto, y yo les digo que no, se meten a otra sinagoga, como hay una acá, sinagoga entre comillas, se llama Adati Joshua, la Asamblea de Jesús, y él, qué bien, qué fabuloso, venga, qué lindo, que da, venga, lo hacemos cuando quiere, el mes que viene, y durante el servicio el rabino le da la bendición al niño y que Joshua te ayude, y ni siquiera saben lo que están haciendo, y es o a veces saben, pero hay un nivel de decepción mutua en varios niveles, donde todos están mintiendo a todos, pero creo que ellos quedan con logramos que ahora un judío más se haga creyente. O sea, lo que a mí me molesta nuevamente es que en audiencia, yo creo que no tiene tanta importancia. Yo creo que en Latinoamérica, o sea, acá en Estados Unidos hay la tendencia de creer que ellos son un gran desafío a la comunidad, que van a llevar a la destrucción de la comunidad. Yo no creo. Lo que sí creo, específicamente acá en Kansas City, es que ellos tratan de infiltrarse en la comunidad, tratan de ganar legitimidad. Por ejemplo, hubo un tema ahora hace poco que murió uno de ellos y ellos querían que en Hebra Kadisha, la sociedad que limpia los muertos, lavar el cuerpo de uno de ellos, y no era mi decisión por hacerlo, pero yo llevé a que la solución correcta fuera que llegar a la solución correcta, que fue no hacerles, no porque un judío no merezca que se le haga tajara, el lavado ritual del cuerpo cuando muere, pero por las consecuencias que yo creí, y que ahí yo hablé mucho con el rabino ortodoxo, con el cual soy muy amigo acá, y decidimos, él estaba de acuerdo conmigo, o sea, yo lo llamé y le dije, te voy a pedir algo que ojalá no me digas no. Dijo, está bien, si me estás pidiendo así, mi contestación es, yo voy a hacer lo que tú quieres, pero ahora cuéntame el tema. Y le dije, no, estamos de acuerdo que no había que hacerle esta jara. O sea, ellos tratan, por ejemplo, cuando hacemos eventos de la comunidad, el Seder, ellos tratan de meterse, pero son un gran desafío, no. O sea, en mi opinión, el desafío que ellos son es que ellos van y se presentan en público en cuanto a judíos, en cuanto a rabinos, sin serlo, y dan una versión, en mi opinión, irreal del judaísmo. O sea, mi objetivo es que mi comunidad general acá en Kansas City acepte a todos, aún los que no creen como ellos. O sea, el gran tema es que ellos tienen que aceptarme como un líder, y como un líder religioso, y como un ser humano, a pesar de que yo no creo en Jesús. Y lo que ellos hacen no es un daño al judaísmo, es un daño a la verdad, y un daño, en mi opinión, a la posibilidad de entendimiento. Es decir, sí, judíos y no judíos pueden todos llevarse muy bien, siempre y cuando todos creemos en Jesús. Y ahí está, en mi opinión, el gran daño que esta gente hace. Pero al mismo tiempo yo diría que en Latinoamérica, donde las comunidades judías son tan cerradas, las comunidades mesiánicas son no una puerta de salida de judíos al judaísmo, sino más bien son una puerta de entrada a gente que está buscando el judaísmo, no logra que le abran la puerta de la comunidad judía oficial, y por lo tanto pueden entrar
acercarse al judaísmo a través de estos. Muchos judíos. Yo me gustaría saber más sobre esto en León, mucho cuando esté ahí con ustedes. Pero se dicen judíos mesiánicos, pero la pregunta es, ¿son judíos de verdad o gente que dice que tiene herencia judía, algo así? Acá en Kansas City hay creo que una o dos familias que eran judíos de verdad que se hicieron mesiánicos, pero hay centenas de gente que no eran judíos que hicieron judíos, o sea que al final en el cambio de ir de los huevos, los judíos todavía están ganando. Seguro, Edgar, tenés toda la razón, pero lo que pasa es que lo que ellos le dan a la gente no es judaísmo, es que ellos le dan es Coca-Cola. Coca-Cola es solo el imagen, solo la botella, el comercial, pero la esencia de Coca-Cola nadie sabe lo que es. Como nadie sabe lo que es la esencia del judaísmo, el que te dé la botella, el color, el olor, cree que es judaísmo. De hecho, si ustedes quieren contestaciones sobre el tema de mesiánicos, ellos usan muchos argumentos. Sí, esta gente que se cambia para nombres hebreos me hace pensar nuevamente en lo que, con el cual yo empecé, José, que fue la película Las locas aventuras de Rabbi Jacobo, que hacen folclóricos. Pero hay una página que es fabulosa. Una es que es de Tuvia Singer, que lo conozco y que me gusta mucho. Sí, y la otra es Jews for Judaism.com, creo. Y si no es Jews for Judaism, entonces es Jews for Judaism. No me acuerdo bien, pero son las... Tuvia Singer es buenísimo y es muy chistoso. Yo de hecho en lo personal le he hecho muchas, he dado dinero, pues me gusta lo que hace. Me imagino que ellos tengan versiones en castellano también. Y si no, sería bueno si alguien se dispone a traducir, porque es muy buen material. Pero no pero lo esencial es, como que para terminar, quiero decirles que todos los temas que usan los judíos, los llamados judíos mesiánicos, para tratar de convencerte basado en pruebas bíblicas, siempre está basado en versiones de no entender el texto, de sacarlo de su propio contexto. Y yo generalmente yo no discuto con esta gente, yo he tenido miles de oportunidades de estar en paineles religiosos con un sacerdote y un imán o un cura, voy con gusto, pero con esta gente nunca me he sentado, de la misma manera que nunca me sentaría y de hecho ningún rabino en la ciudad, en Kansas City, hay aparte un painel donde hubiera un mesiánico. De la misma manera que yo nunca me sentaría para discutir con alguien que negue el holocausto. Ciertas ideas no ameritan discusión. Esta es mi opinión. Déjame ver un poquito en Biblia. Espera, sí, o sea, si uno cree que Jesús es el Mashiach, no puede ser judío. Y hay esta otra historia que yo nunca he escuchado hablar, Mesías Ben Yosef, se inventan cualquier tipo de cosa, o sea, se basan en Midrashim. Curiosamente, nuevamente, Claudia, es así: hay el Mesías Ben Yosef, el Mesías Ben David. Si tú quieres estar bien, mándame dinero. ¿Okay? O sea, se inventan. No sé, yo tengo 44 años, crecí judío, yo sé las cosas más
más ridículas, más irrelevantes del judaísmo, las conozco. Esto nunca había escuchado. Pero manden dinero. Sí, esta es otra. Not show me the money, give me the money. Ok, el tema es así. Esta idea cristiana, yo no sé si hay que olvidar porque tenés que lidiar con ellos, están ahí. La cuestión es, por un lado, creo que toda la gente tiene derecho a sus opiniones, independiente de cuánto idiotas sean, siempre y cuando no molesten a los demás, o en el caso cuando hieren o dañan a la verdad, o andan representándose a ellos como si fueran yo. O sea, hay un tipo... Yo fui al seminario rabínico 5 años, me costó $100,000. Estos imbéciles los ordenan por correo. En serio, mandas una carta y decía, yo recibí la palabra, quiero ser un rabino mesiánico, te mando el coso por correo. Yo, idiota, gasté 5 años de mi vida y $100,000. ¿Ok? ¿Qué quieren que estamos en la era mesiánica? ¿Quién dice que estamos en la era mesiánica? Los de Chabad creen estas cosas. Para mí el tema es mucho más fácil, yo no creo en Mesías, entonces yo creo en era mesiánica, que nosotros que tenemos todo que buscar, de traer para hacer el mundo mejor. Nada más, no depende de un ser ajeno a mí o a ti. ¿Sí? Bueno, este es un tema, sé que raro. Me alegro que las clases estén así vivas, ¿no? Sí, con diálogo, todo. Ellos dañan la verdad. Sí, lo que más es que ellos no saben todo el hebreo. Mi resolución fácil para el tema, y de hecho cada vez que yo les digo a todos ustedes que no me gusta, que evito viajar, mucho más evito viajar solo, porque si viajo con alguien siempre los pongo de sentarse en el avión y son sillas de 3, ¿no? Entonces yo siempre pongo a alguien entre yo y la otra persona para que yo no tenga que hablar con ellos, porque una vez que decís que soy rabino te empiezan a hacer preguntas, y si son mesiánicos te dejan loco. Y viajando mucho más a Latinoamérica, que los aviones van llenos de misioneros, tratan de empezar a misionarizarte ahí en el camino. Y porque si alguien me pregunta ¿qué haces? No me gusta mentir. A veces cuando estoy así podrido miento, digo que vendo seguro, porque así nadie te, cuando sé que vendes seguro, nadie quiere hablar contigo más. Pero si no, te joden, y yo no quiero discutir, pero cuando veo que tengo que discutir, mi pregunta siempre es, ¿hablas hebreo? ¿Podés leer la Biblia en el original? Si te dicen que no, ya está, tenés buen argumento para decir no quiero discutir contigo, porque tú no tenés la capacidad de entender lo que dice la Biblia. Porque si no, nuevamente, ellos son muchos, yo soy uno. Yo podría pasar el resto de mi vida nada más que contestándoles a ellos. Sí, tenés razón, Begoña, hay muchas cosas raras evangélicas ahí, sí, es verdad. Aunque evangélico, la palabra evangélica no es mala. Evangélico es el que tiene una verdad y desea compartirla. Por ejemplo, yo soy evangélico sobre la realidad de la manteca de cacahuate crocante, al contrario de la que no es crocante, smooth, porque yo creo que todo el mundo inteligente debería comer de la mejor tipo de manteca de cacahuate. Esto me hace evangélico. Pero lo que yo no trato es de controlar el resto de los seres humanos. Tú Begoña, puedes ser un evangelista del tajine. Sí. No, Jorge, cuando aprendan hebreo, primero que les va a costar saber tanto hebreo como yo, y segundo, nunca aprenden suficiente y quitan las cosas de contexto. Yo de verdad soy
evangelista del HCG, que es algo para perder peso. HCG se llama en inglés. Nunca había escuchado esto, Nazarín. O sea, lo que ves mucho en Latinoamérica es gente que con ínfula se inventan cosas, que cambian de nombre ahora y que andan disfrazados. Pero no, si están felices, que hagan lo que se les cante. Lo que me molesta es cuando me viene a molestar a mí o a mi gente, o a presentarse en público, como hubo un tema acá donde los mesiánicos querían ir a los hospitales y tener la lista de pacientes judíos, ir a visitarlos. Es algo espantoso, porque cuando yo voy al hospital y me dan la lista de pacientes judíos, yo solo visito a los míos y a los que no son afiliados a ninguna sinagoga. A los que están afiliados a la sinagoga, mi obligación es llamar al rabino de aquella sinagoga y decirle: mira, tu congregante fulano de tal está allá. ¿Para qué, Gina? Exacto. Ellos tienen la lista de los pacientes judíos para ir a visitarlos, ir a orar por ellos y recomendar sus almas a Jesús. Y por supuesto, después que rezan, ¿qué dicen? Dame dinero. No, ni todos, a veces son más eventualmente piden dinero. Sí. No, pero o sea, estos son los temas que ellos hacen acá. Yo, si voy al hospital y veo a una persona que conozco por error, entro a un lugar y me dice: fíjate que yo soy miembro de tal sinagoga, mi obligación es decirle: muy bien, puedo hacer algo por usted, me permite que llame a su rabino y le cuente que lo vi a usted acá. Entonces, o sea, no tratamos de quitarle nada a nadie. Ellos sí tratan. Bueno, pero es lo correcto. Por esto tenemos una sesión rabínica y por esto ellos no juegan por las reglas, y por supuesto que ellos han tratado de meterse aún con dinero, de pagar, quieren ser parte de este, el otro, quieren ser parte de la asociación rabínica. Por supuesto que no. Pero la comunidad judía decide lo que significa ser judío, no ellos. Bueno, creo que los dejo. Se portan bien. La semana que viene entonces seguimos el tema de objetos judíos y algo más. ¿Okay? Aunque hoy he cubierto también mucho de historia y cosas así, pero parezcan, escriban. ¿Por qué el judaísmo reformista no es masivo afuera de los... Casi me lo preguntás la semana que viene, porque ahora ya vamos terminando. ¿Ok? Debería ser, y cada uno de ustedes tiene la capacidad de hacerlo. Háganse misioneros de esto. Y, por supuesto, lo más importante, manden dinero. No, estoy jugando. Por supuesto que sí, David. Estamos siguiendo el mismo... Ok, voy a votar. No, creo que no. Después hablamos, David. Pero yo estaba mirando que tenía los movimientos del judaísmo y además el Mesías ya lo hice la semana pasada, creo. Bueno, salgo. ¿Te das cuenta? Hablamos. Bye bye. Salgo, entonces para que ustedes puedan votar. Voten bien por mí. Bye. Los dejo. Bye.